buenas noches, pues aquí estamos nuevamente en el Nido de la Garza, al que el día de hoy llega un ave de Argentina. Un ave que migró desde la Argentina hace 20 años a nuestro país, sin imaginar que aquí le sucederían muchas cosas que le harían contar muchas historias que aglutinarían cuando a muchas personas les cambia la vida, cuando tienen cerca o viven de manera personal o enfrentan de muchas formas un asunto que tenga que ver con discapacidad. Es una periodista, es una activista que además dirige uno de los portales, si no el portal más importante en materia de discapacidad en nuestro país, que es Yo También, y a quien un pequeñito llamado Luca un día le dio un motor de vida y de comunicación que para este país y para muchos en América Latina ha sido tan importante su trabajo. Bárbara Anderson, bienvenida. Muchísimas gracias. Me encantó la metáfora del pájaro, porque generalmente los pájaros migran al sur y este es un pájaro como soy yo, totalmente contracorriente, que migra al norte. Que andaba norteado y entonces se fue del otro lado. Dije, completamente. no, me tenía que ir al norte, sí. Así es. Tengo en mis manos Invisibles, 24 mexicanos con discapacidad que cumplieron sus sueños. Tu más reciente libro. Mi nuevo libro, sí, exactamente. Un libro concebido durante la pandemia. Aprovechamos la pandemia para hacer todas las entrevistas. Y que en realidad es una pequeña muestra, es una prueba en agua mineral de lo que es la comunidad de personas con discapacidad en nuestro país. Son 24 historias nada más, 12 hombres, 12 mujeres, 12 personas que adquirieron su discapacidad después de haber nacido por algún accidente o una enfermedad, 12 que nacieron con ella, pero que en algún momento lograron cumplir sus sueños. Y esto es realmente, no quiero usar la palabra heroico, pero le voy a decir heroico, en un país donde es muy difícil vivir con una discapacidad, donde las barreras y los muros son más altos que lo que se imaginaba Trump, donde las barreras empiezan desde la banqueta de tu casa, donde las barreras aparecen desde el día que naces en un hospital y te dicen que no hay alternativa, en una maestra o en 20 maestras que te dicen que no pueden aceptar a un niño con discapacidad en la escuela. Las personas con discapacidad en este país tienen muchísimos retos y tienen un superpoder maldito que es la invisibilidad. Son invisibles. Y no son pocos, pero son invisibles. Pero en esta ocasión estamos aquí sentadas en esta sala y en este sillón, no para hablar de Luca, ese niño con discapacidad que te dio tu motor y que te dio pues la capacidad de juntar tanta tinta para escribir tantos textos en favor de las personas que como él viven con una discapacidad. Estamos sentadas en esta sala para hablar de quien nadie habla, Bárbara, y es de aquellos que acompañan o acompañamos a alguna persona con algún tipo de discapacidad. Sí. Porque nosotros también comenzamos a veces a discapacitarnos de muchas cosas y pasamos por el miedo y pasamos por el hartazgo y pasamos por muchas emociones que te trae a tu vida cuando la discapacidad entra en tu vida. Sí, a mí me encanta hablar no de personas con discapacidad, sino de familias con discapacidad. Exacto. Y es un concepto un poco más amplio porque las personas con discapacidad no viven aisladas en una burbuja, en un zoológico, viven en una familia y en un entorno. Y ese entorno cambia radicalmente cuando hay uno de sus miembros con una discapacidad. Esa persona con discapacidad decide cómo va a ser la casa, cómo va a ser la geografía de la casa, cómo van a ser los gastos, cómo van a ser las prioridades, cuántas horas vas a dormir, cómo te acomodas con el resto de los miembros de la familia en una especie como de puzzle raro, hasta las vacaciones, cosas muy bobas como a dónde te vas a ir o si puedes viajar o no. Sí. Toda la familia de alguna manera vive la discapacidad por tenerla a un brazo de distancia y bajo un mismo techo. Y entonces cuando hablamos de eso, hablamos de 80 millones de mexicanos que vivimos con la discapacidad en casa, que somos cuidadores primarios, que nos cansamos, que no tenemos muchas veces alternativas, que vivimos con un signo de pregunta en la cabeza muy grande porque a veces los diagnósticos llegan tarde y cuando tienes un diagnóstico las soluciones son inexistentes para ese diagnóstico, porque el código postal importa un montón,
porque si tienes oportunidad de vivir en un código postal que te permita pagar terapias, rehabilitaciones, medicinas, apoyos para no estar tan cansado siendo primario, la vida puede ser muy diferente a cuando vives en una comunidad indígena, en una comunidad rural, en una comunidad pobre. Y lo hemos hablado muchas veces en tu programa que tenías antes y que nos dabas generosamente todos los viernes un lugar. La discapacidad genera pobreza y la pobreza genera discapacidad. Cuando vives en un entorno de pobreza, tu embarazo seguramente no va a ser seguido como un embarazo donde no vives en pobreza. Seguramente todo va a ocurrir mucho más rápido y va a haber menos controles y menos higiene y va a haber muchos accidentes. Y más improvisación. Y va a haber muchos accidentes posiblemente en el parto porque no va a ocurrir en un lugar adecuado. Y luego también se adquieren muchas discapacidades siendo pobres porque aceptas trabajos que no el resto aceptaría. Tienes más riesgos de hacer trabajos que pueden poner en riesgo tu vida o tu salud, como le pasó a los mineros en Coahuila. Hay una historia brutal de una comunidad indígena en Oaxaca de mujeres que, como el 75% de las personas con discapacidad en este país no van a la escuela. Entonces, como no saben leer, son las únicas que pueden trabajar en un laboratorio de fertilizantes altamente tóxicos. Pero son personas con discapacidad que van a tener una vida muy corta, además. Entonces, hay esta cosa de necesitamos visibilizarlos, necesitamos sacar a la discapacidad del closet. Yo sé que eres una gran activista por los derechos de la diversidad sexual. Yo soy una gran activista por la diversidad en la discapacidad porque creo que hay que sacarlo, creo que hay que mostrarlo, porque cuando más se conozca, cuando más se muestre, vamos a normalizar esto que parece tan raro y de tanto tabú y no sé cómo preguntarle y sí, y qué será y prefiero no hacerla sentir mal a Mónica y no le voy a preguntar nada. Cuando lo que hay que hacer es normalizarlo, hablarlo, preguntarlo y dar ayuda y perder el miedo de caer en la torpeza que puede lastimar. No lastimas. Una persona que ya vive con la discapacidad de una u otra manera, ya está lastimada y ya está más allá de lo que te puedan decir o cómo te lo puedan preguntar. Absolutamente. ¿No? Y ser visible es eso, es acercarte con normalidad. Con sentido común. O sea, no hace falta ni hacer un curso de sensibilización en inclusión y discapacidad, sino solamente acercarse con genuina curiosidad amorosa. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? ¿En qué te ayudo? ¿Estás cansada? ¿Tienes un hijo o tu pareja o tus padres con discapacidad? O tú misma vives con una discapacidad posiblemente invisible que nadie la sepa. No sé si todo el mundo que nos ve sabe, pero la depresión en México es la principal causa de discapacidad en mujeres. La discapacidad psicosocial, en cualquiera de sus manifestaciones, es la discapacidad silenciosa. Absolutamente. Nadie habla de eso, nadie quiere hablar de eso. Nadie lo sabe más que tú, tu doctor y tus papás que te pagan los medicamentos o tal, como si fuera algo malo. Es normal. Es normal. La depresión va a ser la principal discapacidad a nivel mundial dentro de 5 años, acelerado por la pandemia, sin duda. Pero nadie habla de eso. O sea, nadie en las empresas se animaría a contar en una entrevista laboral. Claro. Que vives con depresión, no porque nadie se entere. No, a ver, en los Estados Unidos, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad psicosocial, llámese trastorno borderline, llámese bipolaridad, llámese... No te dejan entrar a la universidad si no traes una sombra contigo. Te quitan el derecho a estudiar. O sea, y estamos hablando de uno de los países más avanzados, civilizados y ricos del mundo. No, y donde la ADA, que es la famosa ley supra de discapacidad, es tan poderosa en Estados Unidos. En México, ojalá te dejaran ir con tu sombra. En México, directamente, el 1% de las personas con discapacidad llega a la universidad. Sí, claro. El 25% de los niños entre 4 y 18 años en este país, que son más o menos 9 millones, el 25% de esos 9 millones va a la escuela. 1 de cada 4. Y no estamos hablando de África subsahariana, estamos hablando de México, que es la 16ª economía del mundo, el principal socio comercial de Estados Unidos, un país riquísimo, un país absolutamente inequitativo, desigual y egoísta. Porque es una cuestión de egoísmos. Justamente ayer hablaba con una amiga que me decía, bueno, pero ¿cuáles son las políticas públicas que hay que imponer y cambiar la Constitución? Le dije, no pasa por ahí, pasa por lo que cada uno de nosotros puede hacer desde el lugar donde está. Mónica invitándome a su nido a hablar del tema. Una maestra, en vez de decir no en automático,
porque, ay, qué complicado, le voy a tener que acomodar los textos, y cómo le tomo prueba, y no sé si tiene que ir al baño, le tengo que acompañar o no, mejor no tengo cupo. Si esa maestra se tomara 10 minutos más y preguntara a los padres qué necesita para que sí se quede, no solamente cambia la vida de ese alumno o de esa alumna, sino de todo el salón completo. Necesitamos que todos los niños conozcan la diversidad, que a mayor diversidad hay más creatividad, que a mayor diversidad hay más y va a ser la empatía. única manera de generar una cultura de la inclusión. O sea, cuando los niños desde su primera infancia normalicen que hay personas con unas aptitudes y otras que no tienen esas aptitudes y que es normal. Y dejar de caer en cosas como, y lo he vivido hace muy poco, de no lo mires. No. Subimos a un elevador con Luca en la silla de ruedas, mi hijo usa silla de ruedas, y entonces un nenito, curiosamente, se asomó a mirarlo y lo miraba en la silla de ruedas y claro, le llamaba la atención que de su tamaño estuviera en una carriola. Claro. Entonces, no lo mires, te dije que no lo mires. Entonces dije, otra vez Luca se volvió invisible en este elevador, donde habemos 3 personas. Qué bueno que ya mencionas a Luca, porque por ahí para allá me quería ir ya. ¿Cómo entra la discapacidad en tu vida? Entró como un Thornton de frente y sin frenos. Luca nació el 14 de octubre del 2011 y en un parto muy difícil, en un parto muy complicado. Cuando te ponen la epidural para un parto normal, siempre te ponen como una cánula donde la anestesia se va hacia abajo, hacia las piernas. Y en medio del parto, cuando empezaron a subir la dosis de anestesia, la cánula se dio vuelta, entonces me anestesiaron pulmones y corazón y me dio un infarto. Y lo primero que hace el cuerpo es cortar ¿Te dio un infarto mientras te ponían la epidural? No, mientras estaba en trabajo de parto, Luca estaba a 2 pujos de nacer. Ya estaba en el canal, ya estaba a punto de nacer. Faltaban solamente 2 pujos y empecé a sentir mucho dolor, entonces el médico le hace señal al anestesiólogo que suba la dosis y en ese momento me fui. Y el cuerpo natural lo que trata es de preservar el cuerpo de la madre, entonces cierra el cordón umbilical, que es la vía de oxígeno y sangre. Entonces lo arrancaron como pudieron del canal de parto, literal lo arrancaron, y nació sin signos vitales. Entonces lo reanimaron en una mesa. Fueron muy poquitos minutos, pero esos poquitos minutos de falta de oxígeno le dejaron un daño brutal en el cerebro. Se lo llevaron, yo alcancé como medio a despertarme. Nunca quisimos saber el sexo, nunca en ninguno de los 2 casos de mis hijos. Quería tener la primicia como buena periodista. Y yo, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto silencio? ¿Y qué fue? Entonces se vuelve una enfermera y me dice, fue un masculino, y se volvió a ir. Luca tardó como 2 meses en salir de terapia intensiva. Yo tardé 12 horas en conocerlo, como si volviera de un viaje transatlántico. Nunca vi un niño más triste, ¿no? Tenía una expresión de dolor y no estaba bonito para nada. Y a mitad de terapia intensiva le hicieron una resonancia magnética y una tomografía. Y en ese momento nos dijeron que tenía un daño muy profundo en el cerebro y que posiblemente no caminara, no hablara, no oyera, fuera ciego, que nunca iba a comer por sus propios medios, que nunca se iba a mover, que lo que veíamos ahí era lo que nos íbamos a llevar y que alguien les había dicho en terapia intensiva que si le ponías música de Mozart iban a estar tranquilos. Creo que fue el momento más brutal de mi vida. O sea, sí sentí que se me rompió el piso abajo. Y nada, alcancé. No nos dejaban nunca tocarlo, pues estaba en una cápsula, ¿no? Entonces me saqué los guantes y dije, bueno, ya no me importa, de ahora lo voy a tocar y por lo menos pedirle perdón con las manos. ¿Por qué? Porque yo hasta ese momento no sabía qué me había pasado. Yo me enteré 6 años después para escribir el libro. ¿Tú no sabías que te había dado un infarto? No sabía. O sea, ¿nadie te dijo? No. ¿Y entonces te recuperaste del infarto en un segundo sin haberte dado cuenta que te había dado un infarto? No lo supe. Sí tuve un infarto y tuve parálisis pulmonar. ¿Y nadie de los médicos lo dijo nunca tampoco? No, porque hay muchos miedos y hay mala praxis y hay este tipo de cosas. Entonces fue un silencio total. Y en ese momento Luca pasó a ser el foco de atención número 1 de un niño que se está muriendo. Y pasó. O sea, yo tenía que hacer toda una reconstrucción allá abajo, brutal, de una operación muy grande, por el desgarro y por haberlo arrancado. Y cuando me invitaron a escribir el libro de la historia de Luca,
recuerdo perfecto que el editor de Penguin me dijo, ¿pero qué pasó esa noche en el parto? ¿Por qué no pudiste pujar 2 veces? Yo, no sé, me dijeron que se llama accidente parto. Bueno, pero todos los accidentes tienen una razón. Entonces pedí un turno con el obstetra, que lo volví a ver después de muchos años. Entonces le pregunté, ¿qué pasó esa noche de verdad? No, yo le dije, yo no me acuerdo qué pasó. Y pocas horas después, toda mi vida se volcó arriba de Luca y no arriba de mí. No sé qué me pasó a mí. O sea, no supe pujar, soy mala madre, no sé qué hacer. Fui durante años a terapia para pedirle disculpas, porque cada vez que se dormía Luca, yo lloraba y le pedía disculpas. Estábamos él y yo en ese momento. Y a mí no me pasó nada y a él sí. Entonces me sentía muy culpable. Y recuerdo que el médico se tiró así en su sillón y me dice, fue el peor parto de mi vida. Y he atendido partos de personas que murieron y tuve que hacer una cesárea de emergencia en accidentes, en incendios. Pero nunca me tocó esto de que la madre tuviera un infarto y una parálisis pulmonar en el mismo momento y tener que arrancarlo. Y los niños cuando los sacan del canal de parto les meten el dedo en la boca y se prenden como un pez. Y este no se prendió. Entonces rápidamente lo tiré a un costado así, bueno, ya es inviable, sigamos con la madre. Y alguien lo rescató, lo puso sobre una mesa y fue viable. Y no sabes el alivio que fue para mí. Es una escena horrible, pero fue un alivio porque le dije, volví a casa. Y le dije, Luca, no era tu culpa, no era la mía. En el mismo momento nos dimos muerte y vida, tú y yo. Entonces volvimos a nacer el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar los dos. Y el libro me ayudó mucho a eso, me ayudó mucho a reconstruir esa vida, de no sentirme culpable y de hacer lo posible para que a partir de ese momento la vida de Lucas sea, no digo mejor, pero por lo menos un camino más ancho y menos empedrado. ¿Cómo fue tu encuentro en este momento donde además te sientes culpable, equivocadísimamente, pero es la realidad, con el papá de Luca? Sí. El papá de Luca es maravilloso. La verdad es que he sido tan afortunada, la verdad, tan afortunada con Luca y con Andrés. El día que Luca iba a nacer, el día antes, fuimos a las últimas revisiones al médico. Entonces me dice, wow, tiene 3 centímetros de dilatación, los latidos están acelerados, mañana es un buen día para nacer. Váyanse a su casa, traigan su maletita, se internan un rato, vamos a empezar a esperar y ustedes quieren parto normal, yo creo que en unas 8 o 9 horas esto puede ocurrir. Cuando sale el médico, se quita sus guantes y sale de la sala, de repente así fue como vértigo de, ¡ah! Está ocurriendo, sí va a ocurrir, voy a ser madre, voy a tener un bebé. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En dónde me metí? O sea, compré el ticket de la montaña rusa y ¡trac! Se cerró la puertita y arranca el tren. Entonces Andrés me agarró la mano y me dijo, somos socios. A partir de este momento somos socios. Tú y yo, más allá de que estemos casados, nos adoremos y vamos a ser papás, esta es una sociedad y vamos a ser socios. Y yo siempre te voy a agarrar tu mano derecha. Cuando entremos a la sala de parto, maldita sala de partos, siempre tuve la mano de Andrés agarrada en todo momento, hasta en el infarto. Cuando volví a la habitación y no sabía qué había pasado, y Andrés estaba totalmente desencajado porque él ya sabía lo que había pasado, me volvió a agarrar la mano y me dice, somos socios, pase lo que pase. Yo le dije, ¿pero qué pasó? No importa lo que pasó, somos socios, de ahora en adelante. Y ha honrado esa sociedad mejor que los priistas, te juro. Hasta el día de hoy tengo al mejor socio de maleta, le digo yo, porque no sé si les ha pasado, pero las maletas antiguas que tenían 2 manijas, cuando la agarra uno y otro es más liviana, ¿no? Tengo socio de maleta desde ese momento y ha sido increíble. Él dice que yo soy cara de locomotora y que siempre quiero hacer 1000 cosas y él es el que concreta esas cosas, ¿no? A mí se me ocurren cosas locas como irme a la India a hacer un tratamiento y él se encarga de toda la logística financiera, médica y de contactos y de boletos de avión y visas. A mí se me ocurre, nada, empezar un tratamiento nuevo con Luca de natación o de acuaterapia, porque todo es terapéutico. Ya consiguió el seguro, la alberca, todo, el traje de baño y me está esperando así en el coche con el chico ya vestido. Es el que se encarga en las noches de cuidarlo. Dormimos muy mal con Luca. Luca tiene un sueño muy raro, pero las noches son de él. Entonces yo sí descanso porque sé que Andrés va a levantar 25 veces a atenderlo. ¿Hasta hoy? Hasta hoy.
¿Qué edad tiene Luca hoy? 11 años. Hasta hace 5 años tenía epilepsia refractaria, ataques muy fuertes que generalmente ocurrían a la noche cuando empezaba en sueño profundo. Entonces yo recuerdo pasar, no sé, 2, 3 noches por semana en el hospitalito del Español. Ya teníamos a Bruno, que era mi segundo hijo, que era chiquitito, entonces casi como si fuéramos especialistas de pits de Fórmula 1. Empezó el ataque. Bárbara, por favor, ves diciéndome qué se le vamos... La epilepsia, para los que no le saben, empiezan por partes, generalmente en la cara, y se va extendiendo el resto del cuerpo hasta que todo es una temblorera. Entonces, oxímetro, ¿cuánto va? Tanto. Bueno, en este momento le voy a poner un Valium. Escúchame, se abre así, pum, le pongo el Valium. No está yugulando, no sale. Cárgalo. Yo cargo el bebé que está en la cuna. Nos vamos al auto. Meto el bebé en el auto. Tú lo cargas, pero le tienes que ir diciendo en el oxímetro. Nos íbamos hasta el Español. Se lo entregaba a Andrés, bajaba, iba a terapia intensiva y yo cargaba el otro chiquito así un ratito. Y el que entraba a terapia intensiva era Andrés, pues yo me moría cada vez que lo trataban de canalizar y veía 25 médicos con sangre arriba de él. Y era el que me tranquilizaba todo el tiempo, el que salía y me decía, todo va a estar bien. Te lo juro que todo va a estar bien. Mírame, todo va a estar bien. Y siempre estaba bien. Vivir así es como vivir... yo siempre digo que es como vivir con la alerta sísmica que suena de manera permanente o que de manera permanente no sabes en qué momento te va a volver a sonar. Sí, vives en estado de alerta permanente, que es como tener Valium livianito en sangre sin parar. O sea, siempre estás en atención. ¿No ha habido en estos 11 años un momento en el que dices no puedo más viviendo en la alerta sísmica? Porque yo creo que a todas nos pasa. Muchas veces. Muchas veces me miraba al espejo y me trataba de maquillar. Recién le decía que no me sé maquillar, gracias que me maquillaron aquí. Y me ponía muchísimo tapaojeros porque era una presión panda. Y yo decía, no puedo más con esto, o sea, no puedo más, estoy tan cansada. Y mi estatus en el WhatsApp era, estoy cansada. No mandé audios. Todo el tiempo me sentía cansada y cuando hablaba con cualquier pariente, ¿cómo estás? Acá un poco cansada. Nunca lograba decir bien, nunca. Es un cansancio crónico, permanente, de algo que sabes que va a seguir ocurriendo. No sé cómo explicarlo. Es como retroactivo, pero también es a futuro. Bruno puede tener una gripe, Bruno es mi hijo más pequeño, y yo sé que en 3 semanas y 3 antibióticos se le va. Entonces es una atención más rápida, pero esto es para siempre. O sea, hay mejoras y uno empieza a encontrar como tips y shortcuts para llevar una vida un poco más estándar, pero no se acaba nunca. Pero acabas de mencionar el otro momento de asimilación compleja y el otro duelo, porque se viven varios duelos en una circunstancia de esta naturaleza, y el otro duelo es, esto no se acaba nunca. Sí. Esto es para siempre. Recuerdo siempre en el trabajo, ¿no? Decir, un viernes así, estoy tan cansada, y que todo el mundo te dice, bueno, pero viene el fin de semana. Y yo, no sé lo que es un fin de semana. Para mí todos los días son iguales. Mis días empiezan, Mónica, a las 5 de la mañana, con un chico hasta el día de hoy con muchas flemas, porque nadie sabe, pero tragamos 1 litro de flema por noche. Y cuando no te lo puedes tragar, queda todo en el pecho. Entonces hay que levantarse con 5 o 6 toallas. Y Andrés, la siguiente toalla, ya lista. La siguiente, ya lista. Traigo el aspirador, sí, el aspirador. Y trabajamos en equipo a las 5 de la mañana. Y ya mi casa se despierta a las 5 de la mañana. Y mi casa se duerme a las 12 de la noche. Y yo dormí esas 5 horas, Andrés, no. Entonces hemos aprendido a robarle espacios de tiempo muy chiquitos a cosas banales, para poder dormir aunque sea 5 minutos a la tarde y estar un poco más fresco para trabajar, porque la vida continúa. Porque uno tiene que trabajar, escribir libros, escribir notas, trabajar el triple, porque tener un hijo con discapacidad es como tener triates, y eso está comprobado por UNICEF. Es el triple de energía, el triple de desgaste y el triple de dinero. O sea, tener un hijo con discapacidad es como tener 3. Y hay que estar preparados para tener triates. Yo no estaba preparada y me preparé sobre la marcha como muchas de las mamás primerizas.
Generalmente, cuando se tiene un hijo con algún tipo de discapacidad, uno se prepara sobre la marcha porque nadie llega al mundo con un manual de diciendo, instrucciones. ay, voy a estudiar medicina y voy a tener un hijo con discapacidad y voy a... Eso no pasa. No. El activismo al que te acercaste fue como un motor Sí. ante la situación que estabas viviendo, o fue el desviar tu carrera periodística por fuerza ante la situación que estabas viviendo, o cómo diste este giro hacia allá? Un poco invitada por Katia, con Katia Artigues, que tú conoces perfecto, somos las fundadoras de Yo También. Sí, MX. claro. Katia, Qué gran portal, porque le ha dado luz, yo creo que nos ha dado luz. A la discapacidad muchísimo. Katia, no éramos tan amigas, a pesar de que somos colegas, y recuerdo que cuando estaba embarazada de Luca hizo un baby shower. Y yo vengo de Argentina, donde no existe el baby shower. Donde mi mamá me dijo, ¿cómo baby shower si no hay bebé para bañar? Y yo, no sé, así se llama acá, van a hacerme una fiesta, yo voy y no hay bebé, Que pero... además nosotros se lo imitamos a los gringos, siempre les imitamos las peores cosas. Entonces, me acuerdo que ella me regaló una biblioteca de libros sobre discapacidad, sobre inclusión. Y yo dije, ay, qué hippie que es Katia, ¿no? Que me regale estas cosas. Un libro en braille, un libro para chicos con discapacidad intelectual, no sé qué. Dije, pero bueno, eso es un tema. Lo voy a guardar aquí en esta biblioteca sin saber que 2 meses más tarde iba a vivir esta situación. Fue la primera persona que me fue a visitar a mi casa porque nadie se animaba a ir, porque no sabían ni qué había pasado y pensaban que Luca estaba muriendo, y Katia sí fue. Y recuerdo que un par de años después me llamó porque en la época de Enrique Peña Nieto, en la temporada primavera-verano de sus grandes reformas, estaba la reforma en telecomunicaciones, pero la de educación, pero la de niñas, niños y adolescentes, y ninguna de esas leyes tenía un capítulo sobre inclusión. Yo nunca había escuchado la palabra inclusión hasta ese momento, te lo prometo. Y me dice, Katia, mira, yo soy periodista de política y a mí los políticos hasta por miedo me atienden, pero no tengo nada de negocios, y como esta ley de telecomunicaciones tiene mucho que ver con Televisa y con Slim, básicamente es financiera, ayúdame a encontrarle el punto de esta ley para meterle un capítulo de inclusión. Le dije yo, ¿pero qué es inclusión? O sea, ¿qué tiene que ver Slim y Televisa con la inclusión? Dice, mira, te voy a explicar rápido. En los programas en Estados Unidos hay una cajita al costado donde una chica, mientras algún personaje habla con lengua de señas, hace la interpretación. En México no hay y lo tenemos que tener. Okay. Y el closed caption. O sea, mientras van hablando, va abajo. No es subtítulos, closed caption para las personas así. Y tiene que haber cabinas de teléfono bajas. Y tiene. Le dije, bueno, hagámosle todo lo que tiene que hacer. Y empezamos a hacer lobby. Yo nunca he hecho lobby en mi vida. Y empezamos yo a hacer lobby en negocios, ella con... Político. Me acuerdo que una vez me llamó Javier Tejado a su oficina, enojadísimo, diciéndome, ¿me puedes explicar por qué estás imponiendo? ¿Sabes lo que le cuesta a Televisa tener closed caption? Es carísimo esto. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió obligarme a O sea, esto? te regañaron en Televisa por querer poner a las personas, o sea, al lenguaje de señas. No, closed caption. Esto es closed caption. En automático. Entonces le dije, es que tengo un hijo con parálisis cerebral. Y fue como echarle una... Sí, como un baldazo de abuelada, sí. Perdón, no te quería molestar, no quiero estar en tus zapatos, discúlpame, yo no dije nada, yo me voy a retirar en este momento. Y se acabó ahí la discusión. El caso es que sí logramos meter un capítulo completo. O sea, es una de las reformas de telecomunicaciones más inclusivas de Latinoamérica. Sí. Luego en niñas y adolescentes, luego en la ley de... la reforma educativa, porque aparte en todas participamos, en la de Nuño, pero también en la Moctezuma, pero ahora en esta última. Y que nunca, la verdad es que nunca ninguna logra nada sustancial en favor de la inclusión. Ya ni qué decir de la discapacidad, de la inclusión. No, porque no tienen dientes, porque no tienen presupuestos, porque no es lo mismo escribirlo porque que no hacerlo. Tienen huevos. Sí. Esa es la verdad. Y puedes tener una educación inclusiva el día que en los magisterios se enseñe discapacidad y las distintas condiciones, porque a una maestra, y entiendo a las maestras, le da mucho miedo recibir a un chico con Asperger. Por supuesto, porque no es una responsabilidad, la sienten como una responsabilidad. Y no lo conocen y no saben, y cómo le adapto los contenidos, y cómo lo evalúo, y cuando le doy un ataque de telele, ¿qué hago? No existe eso. Y entonces obligar a las escuelas a que reciban por recibir tampoco funciona, los materiales no existen, con el ITEC fabrica un cuarto de lo que necesita, y tampoco pasa nada. O sea, si una escuela no acepta un niño con discapacidad, pública, privada, cara, carísima, barata, no pasa nada con esa escuela.
tú sigues a la siguiente. O sea, no se cierra ninguna escuela porque un chico no puede entrar. Y entonces en un momento le dije a Katia, yo feliz de la vida te sigo la maleta, pero primero, trabajo todo el día, tengo un hijo con discapacidad que requiere mi atención mucho más que Alan. Sí, claro. Alan, el hijo de Katia, tiene síndrome de Down, es mucho más independiente, ya es más grande. Sí. Le dije, yo no duermo, Katia, y estoy escribiendo leyes a la madrugada cuando debería por lo menos aprovechar para dormir tantito. No somos abogadas, no somos lobistas, nos estamos moviendo en el lugar equivocado. Aprovechemos tu experiencia y la mía y creemos un espacio de noticias, porque hay dos grandes maneras de bajar la discriminación en un país, que es conociendo la discapacidad. Una es con la educación y le toca al gobierno, y la otra es con la información y nos toca a nosotros los periodistas. Me dice que nadie nos pela, lo hagamos nosotros, construyamos un espacio donde hablemos de todo, no solamente de CONAPRED y los derechos humanos, que está bien, sino de todo, de los paralímpicos, de los deportes, de la tecnología. La tecnología ha hecho avances impresionantes. De la salud mental, de la que ciencia. Es algo de lo que nadie habla. Digo, es el portal Yo También, para todos los que no estén muy enterados de esto, es el portal Yo También, donde cada viernes se hace un newsletter y un noticiero, pero tenemos nota diaria. Es fantástico, porque además ahí uno se entera de las leyes que se aprueban, no solamente en México, sino en todo el mundo, o lo más destacado en esa materia, que son situaciones ejemplares que en México deberíamos de retomar, o por lo menos en algo aprender. No, y en el que hacen denuncia también. Sí, muchísimo. Sobre lo que en México no se hace. No, y a ver, yo tengo... Y cuentan historias, que eso es lo más importante. Nos encanta, en eso de sacar la discapacidad del closet, nos encanta que gente que vive con una discapacidad o que vive con gente con discapacidad cuente su historia de primera mano, sus testimonios. Porque también es eso, darles espacio y darles voz y que se muestren y que no sea vergonzoso decir que vives con una condición de vida como fibromialgia, que puede ser absolutamente invisible, o que tienes un implante coclear y no pasa nada, y cómo es tu vida. Y hicimos mucho de eso. Tenemos, de hecho, el único editor de inclusión en México. Entonces, es una persona ciega que evalúa todo el sitio antes de que lo subamos todos los días para que esté 100% accesible para todos. Es un esfuerzo titánico, pero yo creo que es nuestro granito de arena en lo que sabemos hacer desde donde estamos para lograr algo. No sé si vamos a mover la aguja, no sé si vamos a hacer Noruega o Dinamarca, como espera el presidente en algún momento, pero yo sí creo que vamos a dejar un poquito mejor a México de cómo lo recibimos antes de Luca y de Alan. Dos temas importantes, hablando de tu historia, que yo comenzaba preguntándotelo con cómo te habías aproximado a Andrés cuando nació Luca, o cómo se habían aproximado juntos a la nueva condición de vida que iban a tener en adelante, porque muchas veces una situación así no solo no acerca a las parejas, las separa. Y además las separa inevitablemente y no hay manera de retroceder. Nunca. No, cuando estábamos en terapia intensiva, varias veces recibimos la visita de la responsable terapéutica del hospital para tener una charla con nosotros, porque nos decía, 8 de cada 10 parejas se separan, la carga queda en la madre siempre. Y no queremos que le pase, porque la verdad es que este niño necesita de los padres. Y nosotros decimos, ¿de qué nos habla? Estamos en otro tema. Nosotros no vamos a separar, no se preocupen, si nos separamos la venimos a ver. Y la verdad es que nunca fue tema, o sea, fue absorbido de una manera tan profunda por los dos que nunca fue tema, nunca fue una discusión de esto se acabó y yo tiro la toalla. En esta casa no se tiran toallas, nunca, ni tú ni yo. De una manera muy amorosa, de verdad, y con una manera, y con un cariño, y con una, no sé, yo me siento muy, muy privilegiada de tener una pareja así, porque me ha permitido continuar con mi carrera, que muchas veces las madres se convierten en cuidadoras primarias y no pueden salir de su casa. Me ha permitido hacer esta locura yo también, me ha permitido escribir 2 libros, me acompañó en la India 5 veces, durante un mes del otro lado del mundo, para ver si había algo que pudiera ayudar a Luca, que evidentemente sí funcionó, y ahora trajimos esa tecnología a México y fue una locura con Cofepris y con los permisos y aduanas, y es alguien que jala, o sea, es mucho más sencillo así. Y la verdad es que no le ocurre a todo el mundo, y sí, yo me siento muy privilegiada, de verdad,
con esa situación. Sin duda que sí, porque no eres parte de la estadística, afortunadamente. Pero otro gran reto, es cuando decides tener otro hijo. Porque ahí se va a integrar a esa situación un montón de miedos, un montón de dudas, un montón de culpas y también el reto de educar a ese niño que va a tener un hermano o una hermana con discapacidad, donde la atención completa de los padres, o por lo menos el 90%, está en el que más lo necesita. Y eso implica otras situaciones que luego hay que atender. ¿Cómo recibes la noticia de que estás embarazada nuevamente? Me imagino que tiene que haber sido emociones muy encontradas, ¿no? Fue muy buscado, Bruno. En realidad lo hablamos con Andrés y hicimos una lista. Somos muy pragmáticos. Sí. ¿Por qué sí, por qué no? Va a sonar muy egoísta lo que voy a decir, pero creo que a lo mejor me entiendes. Yo quería ver qué significaba ser una mamá de un bebé sin discapacidad. De un niño que no tuviera que comer a través de una sonda, que no tuviera que bañarlo de una manera muy especial, de que respirara solo, de que no lo tuviera que girar en la cama para que no se ahogue, de que lo tuviera que llevar a 1000 terapias. Quería conocer una maternidad estándar. Ese era mi lado, sí. El lado de Andrés no era, bueno, pero este hermano o esta hermana va a tener que saber que no va a tener espacios y que posiblemente si a nosotros nos pasa algo va a recaer sobre él la vida de Luca. Y es algo con lo que lo vamos a bendecir el día que nazca y se entere que tiene un hermano con discapacidad. Y la otra es saber si se puede. Había sido tan brutal el nacimiento de Luca y criar a Luca que el mejor método anticonceptivo es el cerebro. Entonces fuimos a ver a un ginecólogo especialista en embarazos de alto riesgo y demás. Entonces me dice, yo no creo que queden embarazados rápido, vamos a esperar un año, después de un año se puede hacer un in vitro y después del in vitro veremos adopción. Eso fue un jueves y me embaracé el sábado. Sí, es como si me hubieran dado la orden. Y Bruno y Lucas se llevan 2 años, 2 días. Bruno nació estándar, nació antes de tiempo, porque una semana antes de que naciera, nació un mes antes. Una semana antes de que naciera, Luca tuvo un ataque de epilepsia fuertísimo y el shock de adrenalina aceleró el parto y nació Bruno. Y ha sido una bendición. No me arrepiento en lo más mínimo, porque sí entendí que decía, en serio que las madres tienen baby blues y es lo más fácil. Le das el pecho, lo acuestas, le das el pecho, lo acuestas, no pasa nada, no hay que hacer nada raro. Bueno, lo que pasa es que también tu cerebro ya estaba condicionado, porque qué peor baby blue podías tener que una situación como la que habías vivido, ya todo lo demás. Es decir, yo pienso que cuando uno vive situaciones tan extremas, cuando un día en tu vida recibes un diagnóstico de uno de tus hijos, en ese momento tienes que adquirir esta fuerza y este entendimiento emocional y mental de deprimirte por lo estrictamente necesario. Sí. Porque lo que más duro que te podía suceder en la vida, que es que la vida lastimara a uno de tus hijos, ya te sucedió. Sí. No, y fue facilísimo. O sea, Bruno durmió toda la noche desde que salió del hospital, tomó pecho hasta los 8 meses, se crió solo, aprendió a leer solo a los 3 años. Sí, o sea, fue un hijo solidario desde el día 1, ¿no? ¿Y cómo han ido explicándole o cómo le fueron explicando a Bruno? Porque esto es para tantas personas que están en ese lugar ahorita de tener un hijo o una hija con algún tipo de discapacidad y un bebé sin ningún tipo de discapacidad en los brazos. Tenía 2 bebés. Y viene este reto, ¿no? Tenía 2 bebés. Durante un tiempo tuve 2 bebés. Luca todavía usó pañales, ¿no? Entonces todavía tengo bebés y todavía cambio pañales 11 años más tarde. Y Bruno lo fue adquiriendo, o sea, era muy gracioso porque cuando se despertaba de repente en una sala de terapia intensiva, hacía, mamá, y miraba por todos lados, claro, todos los monitores, el ruido. Aprendió a contar en una sala de terapia intensiva, porque miraba el monitor y decía 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Entonces, o sonaban, por ejemplo, las alertas de falta de oxígeno que eran pip, y él así, teléfono, mamá, teléfono. Y yo, ay, no, no es teléfono, porque me dejaban tenerlo en terapia intensiva, pobre Bruno. Bruno fue entendiendo la situación de su hermano día con día. Jamás ha hecho una situación ni de celos, ni de nada. Me ha visto pelearme todo el tiempo por la banqueta, por el cine, siempre vamos juntos a todos lados. Ha llegado a decirme... Por la rampa, ajá, por el auditorio, todo. Sí. Entonces me dice, mamá, el día que tú no puedas venir, yo me peleo por ti, ¿sabes? Así. Yo me encargo de la parte de la pelea, ¿sí? Porque le tocó ver gente que no corre el auto de una banqueta. Así de, es que necesito pasar con una silla de ruedas. Yo llegué antes, pero llegaste a una rampa. Y Bruno así, señor, la rampa es para la silla de mi hermano, porfas. Entonces es como que lo tiene muy incorporado. Recuerdo que cuando iba primero de primaria, un día llegué a casa, Lucas llegaba de la escuela también, y su amigo así con los ojos como dos platos. ¿Ese es tu hermano? En silla de ruedas, con la cabeza caída, sus anteojos. Sí. ¿Y qué le pasó? Nada. ¿Y pero por qué está así? Ah, tiene parálisis cerebral. ¿Se le paralizó el cerebro? Ay, no, Lolo. ¿Cómo se le paralizó el cerebro? Si paraliza el cerebro no estaría vivo. Nada, tiene una discapacidad. ¿Y de dónde viene? De la escuela. ¿Va a la escuela? Pero si no se puede mover ni puede hablar, ¿cómo hace? Ay, Lolo, hay 1000 maneras de estudiar, luego te explico. Y lo toma todo muy natural, o sea, para él es muy natural. Y un día me decía, voy a diseñar mi propia casa, porque es como muy creativo. Voy a diseñar mi propia casa porque voy a hacer un estudio de cine abajo, arriba va el cuarto de Luca, luego la cocina. Le dije, ¿cómo el cuarto de Luca? ¿Va a vivir contigo? Ah, claro, por supuesto, ¿con quién va a vivir? O sea, lo tenía tan incorporado. Lo cual para ti debe de ser un descanso, porque los padres que viven con un hijo con discapacidad, su mayor angustia siempre Es el después. es qué va a pasar el día que yo no esté. Sí. Yo creo que esa es la otra alerta sísmica Sí, permanente. con la que se vive, ¿no? Sí. Sí, por eso trabajamos todo el tiempo para que tenga más independencia, para que sea menos vulnerable, para que tenga más herramientas en lo poco o mucho que tenga. Trabajar en lo poquito que tiene mucho para que tenga independencia propia. Pero sin duda el cariño incondicional de un hermano no se cambia con nada y es la mejor terapia. ¿Tú recomendarías eso a los padres Mucho. que tienen un hijo con discapacidad, tener un segundo hijo? ¿Por Mucho. qué? Pero no es también mucho ponerle una carga por fuerza a alguien que quién sabe si la va a querer. Es que va a ser una decisión del Bruno en el futuro. Ahora te lo cuento porque Bruno tiene 8 años y es una persona hipersensible, pero va a ser una decisión de él a futuro. Pero estoy segura de que Bruno y el entorno de Bruno van a vivir la discapacidad de una manera mucho más normal. Y me alegra de que todo el salón de Bruno sepa que él tiene un hermano con discapacidad y que lo explique. Y muchas veces él dice, cuando se presenta, ¿no? Bueno, soy Bruno, tengo un hermano más grande que tiene parálisis cerebral y todo el mundo así que ahí les va, está bien fácil. Él lo cuenta con mucha naturalidad. Entonces creo que él sí es como un evangelizador de una condición que es normal y es natural. Claro. Siempre fueron a la misma escuela y en un momento dado la escuela a la que iba no era inclusiva. O sea, era un chico patio, se le pasaba afuera. Entonces decidí llevarlo a APAC, a la Asociación Pro Parálisis Cerebral. Y en APAC, que tiene un CAM, solamente reciben chicos con parálisis cerebral. Y Bruno me dice, yo siempre fui al colegio con Luca, quiero ir con él, ¿me puedes anotar en APAC? Le dije, Bruno, no te puedo anotar en APAC porque es para chicos con parálisis cerebral, pero me siento en una silla de ruedas y ya. Le dije, no, porque no hace falta que tengas silla de ruedas, pasa por otros lados. Entonces me dice, déjame un día probar, por favor, un día de prueba, uno, ¿sabes? Le dije, bueno, te dejo un día de prueba. Entonces lo dejé un día de prueba en el salón de Luca y cuando lo voy a buscar, estaban con música, Bruno bailando al medio, parado, y todas las sillas de ruedas alrededor. Y me dice, soy muy feliz aquí. Me dijeron que no me puedo quedar porque no hay cupo, pero que puedo venir de voluntario. Entonces se sentía muy contento e iba de voluntario para hacerlo jugar a sus amigos. Ahora, ¿dónde queda Bárbara en todo esto? Porque todo lo que me has contado es lo que hago por Bruno, lo que hago por Luca, lo que hago con Andrés. Andrés y yo somos socios, y ya se me perdió Bárbara. Bárbara, la que se maquilla bonita, como hoy que te estaban maquillando y decías, ay, qué padre, porque yo no me sé maquillar. Sí. Me gustaría que me hicieran, llegó Bárbara y dijo, me gustaría nada más que me hicieran unas onditas en el cabello. O sea, ¿y dónde has dejado a Bárbara todo este tiempo? En realidad no la dejé a Bárbara. Es un poco como decía Ortega y Gasset, ¿no? Eres tú y tus circunstancias.
Soy esta Bárbara hoy. Ahora, soy una Bárbara mucho mejor de lo que era. Yo le agradezco a Luca que haya llegado a mi vida. Luca me convirtió en una mujer mucho más generosa de lo que yo era. Me convirtió en una mujer mucho más atenta al otro de lo que yo era. Y no solamente a personas con discapacidad, a personas con otras condiciones. Me volvió mucho más mente abierta, me volvió mucho más empática. O sea, de acercarme a la gente genuinamente y preguntarle, con discapacidad, ¿necesitas algo? ¿Te ayudo? Toda mi casa se convirtió en una casa mucho más amorosa, gracias a Luca. Se volvió una casa mucho más amigable. Perdimos muchos amigos y perdimos mucha gente en el camino. No solamente se pierden parejas en estas situaciones, pero ganamos tanta gente bonita. O sea, Luca me ha llevado a lugares que no me imaginaba que iba a llegar. Me llevó a la India, me llevó a escribir un libro. Yo jamás me hubiera escrito un libro. Yo era periodista de negocios, yo escribía sobre Slim y sobre el próximo informe anual del Grupo Bayeres. Nunca iba a escribir un libro de derechos humanos, nunca iba a entender de que, no sé, 1 de cada 3 mexicanos la pasa muy mal en este país. Me puso unos lentes 3D para ver una realidad que yo no veía. De la sociedad. Luca me trajo más de lo que parece que me quitara, de verdad. Hay un proverbio sudafricano que descubrí que me encanta, y se lo he dicho a muchas personas, que dice que cuando cambia la música, cambia el baile. Es una tontera lo que te voy a decir, o sea, cambia la música, cambia el baile, pues sí. En mi vida cambió la música. De un día para otro, en una madrugada, por una anestesia mal puesta, cambió la música de mi vida. Y entendí que tenía que cambiar el baile. Y no tenía que seguir bailando igual, ni presionarme a ser la periodista de negocios exitista que era, y después solamente ser la mamá de Luca cuando estaba en casa. No, cambió la música y tengo que cambiar el baile. Entonces el baile incluye hacer periodismo de temas sobre discapacidad, e incluye pensar en más chicos como Luca, e incluye en, si no lo aceptan en la escuela, habrá que cambiar la ley. Pues vamos, o sea, he hecho cosas más grandes que cambiar una ley. Vamos a cambiar una ley. Creo que hay que entender eso, y hay que entender que hay que bailar otros ritmos cuando cambia la música. Cuando te enteraste de lo que pasó esa noche, que nunca te enteraron hasta después, ¿pensaste en tomar una acción legal en contra del equipo médico, en contra del hospital, o simplemente desde el primer segundo tomaste la decisión de no mirar hacia atrás en esa dirección? Decidí no mirar hacia atrás en esa dirección, y te juro, Mónica, que sentí como si me hubiera quitado un suéter de mármol en ese momento. Yo había quemado toneladas de cajas de Kleenex, sintiéndome muy culpable. Y en ese momento me dijeron que no era culpable, que habíamos sido 2 víctimas. Entonces dije... De una negligencia médica. Sí, dije, los 2 estuvimos pasándola muy mal esa noche. Te moriste y me morí, reviviste y reviví. Y eso nos va a volver inseparables, Luca. O sea, tenemos algo que nadie más tiene. Nacimos el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Sí, pero de repente uno ante una situación así dice, quiero consecuencias para el responsable. No. Tú no. No, prefiero... A ver, la energía es una sola. Y prefiero encauzarla en cosas positivas antes que en cosas negativas. Y de todas formas, la condición de Luca ya no iba ya a cambiar. Ya está, no va a cambiar la condición de Luca, no va a cambiar mi condición. Me voy a meter en un montón de cosas que me van a llevar mucho tiempo y que puedo dedicar a cosas mucho más productivas. Eso pasó, es un suceso que ocurrió. Fue negligencia, accidente, mal día, cansancio del anestesiólogo, no lo sé. Pero cambió mi vida rotundamente y ya no había vuelta atrás. O sea, no puedes volver a mitad de camino de eso, ni cambiar de caballo a mitad del río. Ya estaba. Y hay que trabajar y hay que jugar la rodada de póker con las cartas que te tocaron. Ahora, ¿la aceptación es algo de todos los días, Bárbara? Sí, es diario. La aceptación hay que manejarla diario. Y hay días donde sí siento que ya, por Dios, o sea, ya no tengo más toallas. ¿Qué hago? Tengo que comprar más toallas. Me harté. Algún día no voy a usar toallas. Y cuando escucho desde el baño de mi casa, no, nunca. Compraremos más toallas, no te preocupes. Es aceptación. Y tengo que aceptarlo porque es la persona que más quiero en el mundo. ¿Cómo no la voy a aceptar? ¿Cómo no voy a hacer...? No, pero no es que tú no aceptes a Luca, es que es aceptar la situación. Para mí siempre lo más difícil es que es para siempre. Sí. Yo tengo un hermano que falleció
Yo soy la más pequeña de la familia. Recién hablaban de la menopausia, me decían menopausia en mi casa. Nací cuando mi mamá tenía más de 40 años y mi papá más de 50. ¿En serio? Sí. Mira. Mi hermana me lleva 20 años, mi otro hermano me llevaba 18, mi otro hermano me lleva 16. Mi mamá se juntaba con sus amigas que tenían menopausia y decían todas, tengo unos calores terribles. Mi mamá decía, a mí la menopausia me trajo unos vómitos y unas ganas de no cocinar y no sé qué me pasa. Y aumenté de peso y se enteró que estaba embarazada. Pero en ese momento mi mamá también era una gran duda. Mi segundo hermano se llamaba Darío. También fue un parto muy difícil. Mi hermano se quedó encajado en el canal de partos en un pueblo donde no había nada de tecnología. Lo hicieron hacer con forceps y con las paletas le apretaron las cervicales. Y cuando era chico no pasaba nada y era un chico fantástico, muy buen alumno, perfecto. A los 12 años los huesos de la columna empiezan a soldarse y se cierra completamente el canal y empieza a perder irrigación el cerebro y empieza a arrastrar una pierna y a arrastrar un brazo y a dejar de poder caminar y quedó cuadripléjico. Muchas operaciones, mi mamá pasaba meses internada en el hospital porque le pusieron una válvula, pero se infectó, pero se la sacaban. Y mis hermanos vivieron muchísimas ausencias de mi mamá. Vivíamos en un pueblo muy lejos de la ciudad, entonces se quedaban solos meses. Entonces mi mamá cuando sale del médico, ella siempre lo cuenta, ¿no? Era un sábado a la tarde y le dice a mi papá, no podemos tener este bebé, porque no le puedo hacer lo que le hice a Adriana y Alejandro. Darío todavía vivía, tenía en ese momento, no sé, 19 años. Tenemos un hijo con una discapacidad múltiple, donde yo no puedo salir ni a la calle 5 minutos porque depende de mí para todo. Mi hermano tenía 19 años y mi mamá lo cargaba y lo bañaba y lo sentaba y le daba de comer y todo, era todo en él. No puedo tener otro bebé, o sea, no se puede. Entonces llegó a casa y le comentó la situación y mis hermanos decían, no, claro que sí, queremos tener otro bebé. No, pero es que esta vida es muy complicada, están todos ya grandes, cada cual tiene su cuarto, esta casa es de adultos y no podemos traer un bebé. ¿Y por qué no? O sea, es que todos ustedes me van a llorar un montón. Bueno, esta no va a llorar, dice mi hermano. Si llora, un chirlo, ya que se le pase, nosotros todos acá nos vamos a dedicar a dominar este ser. Por suerte no lloré, lo cual le preocupó mucho a mi mamá. No lloré durante un mes. Entonces mi mamá esperó a que llegara el pediatra, porque fue una vez por mes al pueblo, diciéndole, creo que tengo un hijo con síndrome de Down, por mi edad y porque no llora. Entonces la podrán revisar. Entonces dice el médico, bueno, no llora porque hay chicos que no lloran, pero no tiene síndrome de Down. Y mi hermano falleció cuando yo tenía 6 años. Por un problema. O sea, dentro de las cosas que fueron paralizándose en su cuerpo, se paralizó el corazón. Para el nacimiento de Luca invité a mis papás, que eran muy viejitos los dos, porque era su último nieto, y estaban en mi casa, y el día que nació Luca, esa mañana fueron a verme al hospital. Andrés les había adelantado un poco la noche difícil que habíamos pasado, y me acuerdo que mi mamá se sentó en la cama y me dice, no te puedo felicitar. Yo sé lo que te pasó, y yo estuve en tu lugar. Y se viene un Everest en tu vida que vas a tener que aprender a subir como puedas. Y es una situación bien difícil. Y yo sé que todo el mundo va a venir a felicitarte, te van a traer flores y regalos, y se van a sumar a la cuna y van a decir que es hermoso. Pero tu vida va a ser muy difícil. Y yo ya estoy vieja y vivo a 10.000 kilómetros de ti. Y no te voy a poder ayudar. Entonces, es importante que seas muy fuerte y que me prometas que nunca lo vas a dejar solo. ¿Sí? Soy tu madre y me lo tenés que prometer. Yo hasta ese momento no había entendido lo que pasaba. Entre la oxitocina y la recién parida y el médico y el suero, uno no sabe lo que le pasa y que de repente tu mamá, que yo la vi sufrir, mi mamá murió este año, la vi sufrir toda su vida. O sea, mi hermano se murió y mi mamá durante 48 años le puso una vela todos los días. Y todos nosotros, a mi hermano Darío lo convertimos como en un santo, ¿no? Siempre le pedíamos algo a Darío. Ay, mi hermano, Darío, please, pásame el examen, ayúdame, que no estudié. Y yo pasaba el examen. Y me acuerdo que Andrés me dijo, cuando te dio el infarto,
estabas como en otro canal y te estaban reanimando y lo único que alcanzaste a decir es, Darío, no lo dejes solo. Entonces me dice, yo ni sabía quién era Darío, pero sí me acuerdo de esa frase. Entonces yo inconscientemente también me invoqué a él para que lo acompañara. Y fue revivir mucho de eso, fue revivir mucho de la historia de mi familia. Y decía, yo no quiero que Luca llegue a dividir ninguna familia, ni que Bruno esté solito. Entonces Bruno va con nosotros a todos lados por eso. Y quiero honrar la vida de mi hermano. Él no tuvo la suerte que tuvo Luca, él no tuvo la suerte de ir a una escuela como Luca, él no tuvo la suerte de tener muchas cuidadoras que están con él, muchas sombras para la escuela. Y Darío era una persona brillante que hubiera hecho muchas cosas increíbles y no pudo. Alguna vez te lo dije en tu programa, ¿no? Que yo agradezco que Stephen Hawking se le haya caído el ombligo en Londres y no en Oaxaca, porque nos hubiéramos perdido de muchísimas cosas de física. Yo creo que con Darío se perdieron muchas cosas que él tenía maravillosas para dar. Y no quiero que eso pase con Luca. Y se lo prometí a mi mamá y soy una buena hija y se lo tengo que cumplir. ¿Cómo viviste la muerte de tu madre, que fue recientemente? Ay, muy ¿Cómo triste. te despediste de ella? Pude viajar a verla 15 días antes. Me acuerdo. Y ya estaba muy perdida, tenía demencia y tenía muchas pérdidas de memoria. Entonces nos pusimos a jugar con fotos antiguas que ya no reconocía. Y en un momento dado me dice, necesito que me vuelvas a ver. Le dije, claro, ¿cuándo vengo? Pero ven sola, porque había ido con Bruno. Y Bruno se aburría porque estaba encerrado en una casa viendo dos viejas hablar sin parar y tomar mate como locas. Le dije, voy a volver en octubre. Entonces me miró y me dice, las dos sabemos que va a ser difícil, ¿verdad? Le dije, sí, pero nos encanta mentir. Nos vemos en octubre. Nos vemos en octubre. Así me despedí. Toda esta historia tuya, que ha tenido que ver todo con la discapacidad desde antes de que tú nacieras, ¿te fijas? Viene a marcar un destino también profesional para ti, porque cuando decides estudiar periodismo o dedicarte al periodismo y cuando decides irte hacia el camino de la economía, sin saber que Luca llegaría a tu vida en esas condiciones y que los mayores retos periodísticos y reconocimientos por tu trabajo en el periodismo y premios Llegaron por Luca. llegarían por una vía completamente diferente, porque hoy Bárbara Anderson es una de las periodistas más importantes, lo subrayo, y reconocidas en México por su trabajo en favor de la agenda de discapacidad. Esa es otra de las bendiciones que te dio. Sí, mi mamá siempre decía que uno tenía que dejar los lugares que encontraba mejor de lo que los encontró. Y yo llegué a este país con una mano atrás y otra adelante. Bueno, es una manera de decir, pero llegué más vestida. Pero nada, llegué con nada a trabajar en Expansión. Y este país me dio todo. Este país me dio una carrera hermosa, me dio una familia increíble, me dio un montón de oportunidades, me dio estos espacios. Y creo que es mi obligación dejar a México un poquito mejor de lo que lo encontré. Poquito, porque se puede hacer muy poco. Sí. Hay mucho, mucho, mucho por hacer, pero hay que empezar a abrir esos caminos por donde otros van a venir detrás de mí a hacerlo más ancho, más asfaltado, más iluminado. Además de animar a más a dedicarse o a dedicarnos a dar espacios al tema de la discapacidad. Todos vamos hacia la discapacidad. O sea, porque hoy los números que tú has dado son brutales, o sea, son demoledores de las cantidades de las que estamos hablando y seguimos sin hablar de eso, insuficiencia. Absolutamente no. Y aparte, hoy somos un país joven, con un bono demográfico fantástico, pero es el país que más rápido en Latinoamérica está envejeciendo. Y por una mínima cuestión de desgaste de materiales, porque somos humanos, si llegamos a vivir como la reina Isabel II, Dios quiera, o como Chabelo, sí, lo más probable es que tengamos desgaste de materiales. Y desgaste de materiales significa ir hacia la discapacidad. Todos vamos hacia la discapacidad.
Todos, Las personas con discapacidad sin de excepción. mañana somos los hoy, Así es. sin discapacidad. Sí. Entonces, en realidad, hagamos esto de una manera hasta egoísta. O sea, voy a preparar el espacio para que cuando me toque andar con la andadera no ande peleándome en las esquinas. Voy a hacer esto para que cuando me toque pueda ver la telenovela con subtítulos. Voy a hacer esto para que cuando me toque y me roben, pueda ir a hacer una denuncia a un Ministerio Público y un perito me pueda acompañar si yo tengo discapacidad auditiva o visual, a hacer una denuncia. En este país donde nadie denuncia, donde la impunidad es del 99%, imagínense en las personas con discapacidad. Es increíble. O sea, no hay quien tome una declaración a una persona con discapacidad auditiva en ningún Ministerio Público. Entonces, no es que eres impoluto y no te va a pasar. Te pasa, pero eres invisible. Sí. Bárbara, qué aleccionador ha sido platicar contigo. Es la primera vez que yo lo hago contigo a esta profundidad. Sí. Qué generosa tu historia. Para mí, por 1000 razones, tú lo sabes. Para todos los que nos están escuchando también, porque habrá muchísima gente que está pasando por ahí. Mucha. Más de la que vemos. Así es. Y esta no es una historia feliz, pero no es una historia... Porque luego de repente a la gente le encanta hacer estas pantallas de no, pero yo, y es un angelito, como me decía hace un tiempo, una activista que trabaja en la agenda de niños con autismo. Y decía, claro, cuando la gente te dice, es que te mandaron, Dios te mandó un regalo. Gracias, yo no ocupaba este tipo de regalo, ¿no? Sí, Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Así de exacto. No, en serio, yo no hice ni el servicio militar, gracias. Exacto. Y creo que aquí el mensaje poderoso es ese. No vamos a hacer como que no pasa nada. Pasa todo, pasa mucho, nos duele. Pero hay que atravesarlo. Exacto. Y porque simple y sencillamente no nos queda más remedio. Gracias. Gracias por este espacio, gracias por invitarme a tu nido. Gracias a ti por volar a este nido. Gracias, Bárbara Gracias. Anderson. Gracias. ¡Bravo!